Continuamos desarrollando este programa directamente con el jefe de la base Antártica Esperanza. Y Darío, nos comentaba la preparación, cómo se hace y demás. ¿Cuáles son las temperaturas que ustedes normalmente soportan allá? Y las anormales, ¿cuáles serían? Eso va a depender mucho de la ubicación geográfica de cada una de las bases. Acordate que nuestro país tiene 6 bases permanentes y 7 bases transitorias. Las transitorias normalmente se ocupan en verano, de mediados de noviembre, principio de diciembre a mediados de marzo, fines de marzo. Y las permanentes son las que se inverna a lo largo del año. Dependiendo mucho de la latitud, van a ser las temperaturas máximas normales. Y también depende del tema temporal, que es justamente lo que baja la sensación térmica, la base o la ubicación geográfica de la base. Vamos a un ejemplo práctico de lo que te estoy comentando. Por ejemplo, en la base Esperanza, la temperatura media está muy cerca del 0 grados. Pero en la realidad, desde que estamos acá hasta hoy, hemos tenido temperaturas positivas. Lo máximo positivo que tuvimos este año fueron 6 grados positivos. Y lo máximo bajo cero absoluto que hemos tenido este año han sido 24 grados bajo cero, que fue hace 2 semanas con un temporal bastante importante. Pero esa sensación térmica de 24 bajo cero de hace una semana y media atrás se nos fue a 38 y 39 grados bajo cero por la sensación térmica. Eso lo sumó el tema de la intensidad del viento. Tuvimos un temporal de viento que era un viento de 120 a 150 kilómetros por hora, con ráfagas que tocaban los 185, 195, 190 kilómetros por hora. Entonces, la sensación térmica se va muy abajo. Hay bases que directamente cuando todo el año están bajo cero, no hay registro de temperaturas positivas. Caso puntual, Belgrano. La base Belgrano 2, que es nuestra base más austral, se encuentra a 1.390 kilómetros del Polo Sur. Esa base permanentemente está bajo cero. Hay un solo registro histórico de un verano que llegó a 1 grado positivo de temperatura. Pero normalmente en verano lo más alto que está la temperatura es en 5 grados bajo cero, y en el invierno se llega a temperaturas absolutas de 32, 35 grados bajo cero. Y obviamente con el viento y temporales la sensación térmica se va considerablemente más abajo. Pero en el caso de Belgrano se da la particularidad también, que es una zona climática un tanto más estable. Como está bastante más alejado del mar, las condiciones presenta condiciones de clima más continental. Entonces es mucho más, tiene mucho más estable, sobre todo lo que es la noche polar, y tiene menos cantidad de temporales de viento como puede tener lo que se encuentra en la península. Nuestra base de la península tiene mucho temporal de viento porque se encuentra muy próximo al mar. Ten en cuenta que en los videos lo estás viendo, Jorge, ves el mar. Nosotros estamos a 50, 100 metros del mar. Claro. Lo mismo le pasa a la base San Martín o la base Marambio, si bien está un poquito más lejos porque está en una isla y está a 100 metros de altura sobre el nivel del mar, pero son bases que están muy próximas al mar. Ni hablar Orcada, que está en el borde del mar, o Marambio, que también está muy pegada al mar. O Carlini, que está muy pegada al mar. Entonces estas bases que están pegadas al mar sufren más la influencia oceánica. Entonces es mayor la cantidad de viento que las bases están más continentales. Y por ejemplo, horas diurnas, ahora que están en pleno invierno. Y horas diurnas en estos momentos estamos teniendo prácticamente 8 horas, 7 horas 50 de luz. Eso es lo que son las bases en el sector norte de lo que es el sector antártico argentino. La única base que está presentando la famosa noche polar, o que tanto se habla de la noche polar, es Belgrano. Belgrano desde principios de mayo ya entró a la noche polar. Tiene las 24 horas de noche. No ve la luz del sol, ni claridad, nada. O sea, son 24 horas de noche hasta mediados de agosto. El resto de las bases, si bien se está cortando la cantidad de horas de luz, porque nos aproximamos al solsticio de invierno, el 21 de junio, a partir de ahí ya se empieza a estirar también las horas de luz. Entonces no se presenta ese fenómeno, si bien se acorta considerablemente el día, no se presenta el fenómeno que tiene la base de noche polar o la denominada noche polar.
¿Ustedes tienen algún tipo de régimen especial en cuanto a la alimentación? ¿Hay preparado ya algún tipo de régimen de comidas variadas? Lo que es la alimentación, se está trabajando con un menú preparado y previsto por nutricionistas del Hospital Militar Central, que es en función del aporte de calorías que necesita el organismo para el trabajo, sobre todo cuando se está a la intemperie en este tipo de clima. La comida es muy variada, o sea, tenemos menú de semana par y semana impar, pero incluye verdura, incluye carne, incluye pescado, incluye fruta, obviamente enlatada, fresco no hay nada, pero es variada la comida. Se come prácticamente lo mismo, el menú es lo mismo que se come en el continente, solamente que por ahí con un agregado un poco más de un pedazo más de carne, un poco más de proteína, pero en general el menú es bastante variado. Con el tema del agua, ¿cómo recuperan agua? Porque del continente se llevará un poco, pero no para todo el año. El agua, a pesar de que nos encontramos en la Antártida, es un gran problema. Estamos sobre la mayor reserva de agua, pero la generación del agua en condiciones de ser consumida es bastante complicada. Depende de cada base el procedimiento que se utiliza. Nosotros acá tenemos una laguna que, si bien se congela la parte superior de la laguna, nos permite contar con agua en estado líquido, y esa agua se bombea desde la laguna que se encuentra a 2000 metros de la base a la base. Un sistema de cañería calefaccionada con cinta calefactora para evitar que se congele, porque es un recorrido bastante largo, son 1800 metros de cañería. Se lleva el agua a la cisterna, en la cisterna pasa por un filtro purificador por ósmosis inversa y se distribuye a los distintos locales. Igualmente es un problema cuando los temporales y demás, probablemente o rompen el acueducto o congelan la línea, y genera una serie de trabajos extras propios del lugar donde nos encontramos. Otra base, en Belgrano, directamente se pica el hielo. El Belgrano está en el borde de un glaciar, se pica el hielo del glaciar, se lo acarrea hasta donde están los derretidores, se lo coloca ahí y de ahí se bombea a las distintas instalaciones. Marambio tiene un sistema parecido a nosotros, con lo que es una laguna. Carlini tiene un sistema parecido, y Orcad a veces tiene parte del año que obtiene el agua de un sistema de laguna, o obtiene el agua también de la pesca de escombros de hielo en el mar. Pero el agua es un problema bastante interesante en la Antártida, a pesar de encontrarnos en la mayor reserva de agua dulce del mundo. Darío, la verdad, muy emocionante todo lo que contás, y bueno, felicitarlos a ustedes por toda esta patriada que hacen durante un año. Te agradezco, Jorge, la entrevista, y fundamentalmente otro tema que nos quedó un poquito en el aire, pero es una de las razones de ser, y tal vez la más importante, más allá del hecho de la ocupación territorial o de la soberanía a través de la ocupación territorial, es el hecho de la actividad científica que se lleva adelante. Recordad que cada base tiene un laboratorio y en el cual se llevan adelante distintos proyectos de investigación científica, que es otra de las razones de nuestra actividad o de nuestra permanencia en la Antártida, que es el soporte a la actividad logística, el soporte logístico a la actividad científica. La actividad científica argentina es muy importante, se llevan adelante proyectos propios de investigación, proyectos del Instituto Antártico Argentino, con convenios con universidades nacionales, con el CONICET, con universidades internacionales. Hay, de hecho, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes es una red sismológica en toda la base de la Antártida, que es en convenio con la Universidad de Trieste de Italia y el Instituto Antártico Argentino. El reclamo de soberanía nuestro se sustenta mucho en la presencia y la ocupación territorial, y el otro punto fuerte que tenemos es justamente el desarrollo de la actividad científica, que es una de las bases y razón de ser por la cual las Fuerzas Armadas se encuentran en la Antártida Argentina, en el sector antártico reclamado como sector antártico argentino. Y después, por otro lado, te agradezco la oportunidad de difusión de la actividad antártica, por el hecho de que por ahí una actividad subsidiaria de las Fuerzas Armadas, no es la actividad principal de las Fuerzas Armadas, pero que es un tanto desconocida.
y justamente nadie defiende lo que no conoce. Entonces el hecho de poder difundir la actividad antártica favorece a nuestros conciudadanos que puedan tener acceso a información que está disponible, porque es información pública, pero que por ahí son temas que no son muy tratados, y ir conociendo un poquito más, viendo, a alguien más le llama la atención el tema de la actividad antártica, y podemos tener futuros integrantes de dotaciones que hoy no se imaginaban o no se les había ocurrido, y a su vez también la colaboración en la defensa de todo lo que es el interés de nuestro país sobre el sector antártico argentino. Muchísimas gracias, Darío. Te repito, Jorge, un abrazo, gracias a vos y a tu disposición. La Peña.